agricultores como Gerald Dumbelson, que cultiva en el sur de Minnesota. El 85% de los alimentos que comemos procede de cultivos extensivos como este. Sobre 1.100 hectáreas de terreno, Gerald Dumbelson cultiva solo dos productos, maíz y soja. Los norteamericanos están acostumbrados a comprar la comida barata, así que para mantener el negocio, Dumbelson recurre constantemente a la tecnología para reducir costes. Navegación por satélite, los últimos modelos de cosechadoras mixtas y el uso masivo de pesticidas y fertilizantes. Ahora esperaba que la tecnología genética de Monsanto le pudiese ayudar a liberarse de una gran peste, la del taladro del maíz. Agujerean el tallo y luego roen el interior. Agujerean y hacen que se pudra la caña que sostiene la mazorca, y cuando sopla el viento el grano cae. Para evitar que suceda eso, fumigamos los campos con un insecticida, pero no podemos ser selectivos. Fumigamos contra un insecto, pero quizá matemos a 4 o 5 más que no queríamos. Monsanto obtuvo la solución: vender un maíz que creaba su propio pesticida. Los científicos saben desde hace tiempo que una bacteria de las tierras pobres llamada Bacillus thuringiensis, o BT, produce toxinas que matan a las orugas. Los científicos de Monsanto introdujeron el gen de la bacteria que produce la toxina en el maíz. Ahora todas las células del maíz modificado producen su propio pesticida, una proteína química inofensiva para la mayoría de los insectos y para los humanos, cuyos cuerpos la descomponen rápidamente, pero letal para la oruga del taladro. Al ver que el maíz BT sustituía a los pesticidas, muchos creyeron que la ingeniería genética podía ayudar a salvar el medio ambiente. Es necesario haber estado aquí para saber lo que ocurre después de haber fumigado con un insecticida. Nos ponemos guantes de piel y monos de trabajo para que no nos afecte. No es nada divertido. Me da miedo hasta imaginármelo. No quiero ni verlo en la cabaña donde guardo las máquinas cuando andan mis nietos por aquí. Eso es el tipo de cosas que no tenemos que soportar con el maíz BT. La soja, también modificada genéticamente para conseguir cultivos sin tanto herbicida, fue recibida junto al maíz BT con gran entusiasmo. En un par de años la mayoría de la soja y el algodón y una tercera parte del maíz habían sido modificados genéticamente. Este terreno va a producir una cantidad de plantas como no nos habíamos imaginado que conseguiríamos en 10 o 15 años. Hasta tengo envidia de mis hijos porque van a comenzar en un momento que para mí es muy importante. En 1996, los agricultores ya cultivaban el maíz BT como cualquier otro. Lo mezclaban con otros cultivos no modificados y enviaban todo el grano a las procesadoras de alimentos que hay por todo Estados Unidos. Dado que el maíz y la soja se utilizan en cientos de productos, estos organismos modificados genéticamente, u OMG, se introdujeron rápidamente en todo tipo de productos, desde cereales a sodas, y en los estómagos de millones de norteamericanos. Los consumidores no tenían ni idea de que la comida había sufrido este proceso. Unos meses después de haber entrado en Europa, quedó patente que las fortunas que estaban generando los alimentos transgénicos iban a dar un giro. Comenzó a notarse primero en Alemania y Austria, donde existía casi una paranoia con todo lo relacionado con la modificación genética. La eugenesia es un tema muy delicado debido a la historia reciente de Alemania y creo que fue allí donde se empezó a notar una verdadera preocupación pública. Fue en Alemania y Austria donde comenzó a crecer la fobia y desde donde se extendió. Los grupos ecologistas como Greenpeace Internacional se manifestaron en un país tras otro. Llegaron incluso a verter soja transgénica frente a la residencia del primer ministro británico. La gente está empezando a mostrarse bastante escéptica ante la capacidad de las pruebas científicas para decirnos todo lo que necesitamos saber sobre innovaciones potencialmente irreversibles. Y la ingeniería genética parece haber traspasado esa frontera de lo que podemos saber y debemos hacer. Los agricultores vieron cómo sus cultivos eran destruidos. Las marcas de las empresas alimentarias fueron atacadas.
Los supermercados se vieron obligados a retirar los productos transgénicos de sus estanterías. Se generó un amplio movimiento popular de gente enfadada por no haber sido consultada sobre la introducción de los alimentos transgénicos. No hay ningún beneficio para los consumidores europeos y evidentemente hay riesgos, así que es muy lógico que si compras algo que no aporta beneficios, sino riesgos, te opongas a ese producto. Por el momento todos los beneficios son para los agricultores norteamericanos y supongo que eso no se aprecia en Europa. Mientras aumentaban las manifestaciones en contra, la Unión Europea votó una prohibición. No se comercializaría ningún producto modificado genéticamente hasta nuevo aviso, y todos los productos transgénicos importados tendrían que estar etiquetados. El aumento de la oposición en Europa parecía cuestionar todo el futuro de los alimentos transgénicos. Un aspecto que puede subyacer a esta preocupación es que los transgénicos quizá no estén demasiado bien, pues van contra la voluntad de Dios. Es una manipulación del orden natural de las cosas, que atenta casi contra el sentimiento religioso. ¿Qué garantías tenemos de que podemos comer estos productos transgénicos sin miedo? Por primera vez en la historia estamos introduciendo genes de fuentes nuevas, genes que contienen códigos de proteínas que no hemos experimentado nunca en el cuerpo humano. Estoy seguro de que muchos de ellos serán seguros, pero si la mayoría de ellos son seguros, no se sabe. No se puede demostrar que sean seguros. No se puede probar que ninguna tecnología nueva que existe actualmente en el mundo sea totalmente segura. Ya se trate del teléfono móvil, que te pegas al oído y que te puede afectar, del tendido eléctrico que tienes sobre la cabeza, o si eres mujer, de la píldora anticonceptiva, o de una terapia de sustitución de hormonas. No podemos demostrar que ninguno de estos hechos sea totalmente seguro. Lo que se puede intentar es tratar de minimizar los riesgos haciendo los controles adecuados, y eso es lo que tenemos que hacer con los alimentos modificados genéticamente. Los nuevos cultivos pasan un control de toxicidad consistente en alimentar a los ratones con proteínas creadas genéticamente en dosis 1000 veces mayores que las que recibirían los humanos. Estos productos, estos cultivos, han sido elaborados mediante una tecnología que ha pasado más pruebas que cualquier otro producto alimenticio anterior a ellos. Para verificar que los alimentos transgénicos son sustancialmente iguales a sus equivalentes no transgénicos, los científicos comparan su composición química molécula a molécula, analizan los cultivos modificados y los no modificados. Si los gráficos resultantes elaborados por un espectrómetro de masa coinciden, los dos productos tienen la misma composición química. Es lo que los controladores llaman equivalencia de peso, una de las razones por la que los alimentos transgénicos no suelen requerir un etiquetado especial. La mayoría de los alimentos modificados son alimentos que estamos habituados a consumir: maíz, soja, etc. Y lo que se está cambiando es prácticamente nada. La diferencia apenas se nota. Se sabe que un 8% de los niños y un 2% de los adultos tienen reacciones alérgicas a algunos alimentos tradicionales. Y ahora estamos tratando de introducir nuevos alimentos genéticos que contienen proteínas que nunca hemos consumido. No sabemos cuál puede ser la reacción. Las alergias son muy difíciles de prever. Quizá el producto más alérgico sean los cacahuetes. Los cacahuetes contienen una proteína muy alérgica para una proporción muy reducida de la población. Es muy difícil averiguar de qué persona se trata, a menos que tengan un ataque o un episodio muy fuerte. De hecho, una empresa de biotecnología introdujo un gen de un cacahuete de Brasil en una planta de soja e hizo que la soja fuese alérgica. Si esta soja hubiese terminado en cientos de productos, las personas alérgicas a estos cacahuetes habrían consumido un alimento que podría haber puesto en peligro sus vidas. Pero nunca llegó a las estanterías de los supermercados. La alergia se detectó en una prueba de laboratorio. Llevamos investigando esta tecnología desde los años 70 y nadie ha tenido ni un leve dolor de cabeza a causa de un alimento transgénico.